analicemos en particular este aspecto de la proclama. Si bien un movimiento Un Solo Uruguay habló de distintos temas a lo largo de su alocución, muchos de ellos muy atendibles y además muy acertados. En particular vamos a hacer el foco hoy en este tema, en el cual en realidad podría llegar a ser muy peligroso si la opinión pública se hace eco de estas consignas que establecieron respecto a las estadísticas oficiales. Entonces veamos un poco qué decía la proclama de Un Solo Uruguay al respecto. Empezaba hablando del discurso oficial y los enunciados tanto de organismos internacionales como de consultoras privadas acerca de la situación del Uruguay se basan en los datos que arrojan las encuestas de organismos oficiales. Las líneas de acción del Estado se basan en dichas cifras. Datos que han construido un relato nos dicen vamos bien. Luego sigue la proclama y si tenemos en la segunda placa, habla de que los datos de pobreza, inflación, desempleo y crecimiento no reflejan la situación real. Vamos a analizar un poco estos datos con los cuales el movimiento se encuentra en discrepancia. Y veamos cuál es la situación que plantean estos propios datos. Si vamos al dato de crecimiento económico para arrancar, vemos una situación en la cual, en particular en el último año, a partir del segundo trimestre del año, la situación uruguaya, la actividad se estancó. Es decir, dejó de crecer. Y cuando la actividad deja de crecer, eso implica que hay algunos sectores que permanecen con una expansión de su actividad, pero hay otros que se contraen. Y de hecho, los propios números hablan de sectores que están en caída. La construcción, el comercio, la industria sin refinería, buena parte de la industria está en caída. Una parte del agro se encuentra en caída y eso impacta fuerte sobre algunos indicadores, como es el indicador de empleo. Si vemos en la segunda gráfica, lo que vemos es la evolución del empleo. Pasamos del 60,4% de ocupación a finales de 2014 a 57%. Más de 50.000 puestos de trabajo perdidos en 4 años. Y esto no surge de percepciones, sino de las estadísticas oficiales que hoy están siendo cuestionadas. Uno de cada 50 uruguayos, o incluso menos, que en 2014 tenía empleo, hoy ya no lo tiene. Y esa es una situación problemática, en particular en algunos sectores. Y uno de ellos, de los más afectados, es el agro, y eso surge también de las estadísticas oficiales. Si seguimos viendo, tenemos otro indicador, que es el indicador de pobreza, que es un indicador muy cuestionado por el movimiento, que muestra una caída, que llegó a un 45% allá en 2002 y hoy está en un 7,5%. La pobreza es un indicador que muestra cuántos hogares no están en condiciones de satisfacer mínimamente sus necesidades básicas. Y eso no quiere decir ni que se satisfagan, no habla tampoco de la fragmentación social, que en este periodo puede haber aumentado, pero no por factores económicos, sino por otro tipo de factores. Y tampoco habla de un nivel aspiracional de ingresos, sino simplemente de lo mínimo necesario. Y eso, con políticas públicas enfocadas en planes sociales y, por otro lado, con un mercado que, si bien ha caído en el empleo, todavía absorbe una cantidad mucho mayor de uruguayos de lo que absorbía hace 10, 15 años, entonces estos indicadores son coherentes con esa realidad. No nos hablan de la situación toda, pero sí nos habla de una realidad social que los analistas interpretan. Y ahí está el meollo de la situación, que es la interpretación. Entonces, la cuestión económica no pasa por si las cifras dicen tal o cual cosa, sino cómo se interpretan esas cifras. Y hoy, justamente, si vemos la última placa que preparamos, habla justamente, vamos al meollo de este discurso, que es hora de sincerar los datos que se publican. Su confección se realiza con poco rigor técnico y con muestreo de la situación, que terminan dando indicadores que no reflejan la realidad de la gente. Primero, no hay analista privado ni académico uruguayo que cuestione hoy el rigor técnico con que se realizan los datos, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Banco Central. Y el muestreo de la situación parte de técnicas econométricas y estadísticas para poder acercarse a los fenómenos con un grado de error y falibilidad
pero que es acotado y que se puede no solo estudiar, sino además interpretar dentro de los propios análisis que hacen los expertos. Hoy los expertos no mueven una situación, como dice el movimiento, a partir de los datos donde todo va bien, como tampoco ven una situación crítica a nivel de la economía uruguaya. Se ve una situación de estancamiento donde hay sectores donde la están pasando mal y otros que empujan un poco la economía y amortiguan esa caída. Entonces, en ese sentido, es peligroso cuestionar de esta manera, sin rigor técnico, a las estadísticas nacionales porque afectan la salud de la institucionalidad y la imagen del Uruguay, tanto a nivel local como internacional. Pero sobre todo habla de una actitud en la cual, cuando los números no reflejan mi situación personal y la de mi entorno, entonces los números están bajo cuestión. Y esa es una aproximación problemática a la situación que lleva a pedir medidas que no son las que se necesitan en un momento en el cual no hay una bonanza, pero tampoco hay una crisis en el panorama. Prudencia, en definitiva, a la hora de cuestionar algunas cosas es lo que estás tratando de solicitar o de pedir a la hora de, por lo menos en este caso, de las cifras oficiales. Tenemos muy cerca el ejemplo de lo que sucedió en Argentina cuando se cuestionaban las cifras oficiales, el Instituto de Estadística argentino justamente, y todas las dificultades que eso trae en la credibilidad de un país que se empiecen a cuestionar. En aquel caso sí tenían algún tipo de telón de fondo y había, es verdad, pero... Los propios técnicos del Instituto de Estadística argentino llamaban la atención sobre la calidad de las cifras y la intervención que estaba teniendo el gobierno sobre el organismo, y la academia y los consultores privados también soportaban esa misma afirmación, y no solo eso, sino que elaboraban indicadores alternativos, claro, que mostraban justamente cómo la realidad iban por un lado y los números por el otro. Uruguay está muy, pero muy lejos de esa situación, y hoy los entendidos en este tema, tanto economistas como analistas de datos, confían en el rigor técnico con el cual se trabajan las estadísticas, a pesar de algunos matices metodológicos o incluso algunas dificultades en materia de recursos que puede tener el propio instituto. Fede Comesaña, muchas gracias por este análisis.